Bienvenido, bienvenida de nuevo a Tip Café Open Mind. Como sabes, todas las semanas invitamos a personas, pues para nosotros muy, muy especiales, con un alto conocimiento y una alta experiencia en elementos que nos ayudan, pues sobre todo a estar mejor, a tener un mayor bienestar, una mayor calidad de vida, etcétera, etcétera. Hoy nos acompaña una experta en bienestar y gestión del estrés y mucho más, ¿vale? Que luego en la conversación nos comentará. Yolanda García, bienvenida, ¿qué tal estás? Muchas gracias, muy bien, estoy fenomenal, encantada de estar aquí compartiendo con vosotros. Gracias. Fenómeno. Oye, Yolanda, cuando hablamos de experta en bienestar y gestión del estrés, cuéntanos, ¿vale? ¿Qué haces desde aquí y cómo ayudas, ¿no?, a otras personas, por supuesto, a estar mejor, a subir varios peldaños en ese bienestar y a gestionar el estrés? Cuéntanos, por favor. Pues sí, mira, dentro de todo lo que tú has dicho, porque soy experta en bienestar, gestión de estrés y cómo lo hago, ¿no? Al final. Sí. Pues al final yo, desde toda la parte holística, la parte integral, toco, como tú has dicho, la parte física, que es la parte referida al Qigong. Sí. Física, la mental, el tema de los pensamientos, ¿no? Porque yo creo que Sí. es muy importante, que a eso está muy incluido y está muy relacionado con las meditaciones. ¿Por qué paramos la mente? Porque desde ahí de alguna forma no es que paremos la mente, paramos esos pensamientos dañinos que nos hacen daño. Entonces esa es la parte más desde la mentalidad, para tener más concentración, más memoria, verlo más claro, y al final yo promulgo mucho vivir desde el presente, porque al final es lo único que hay, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la parte más mental, emocional, que voy a hablar de las emociones que nos sacan muchas veces de los caminos, ¿no? Entonces tenemos Sí. que aprender a abrazarlas, no a retirarlas, sino que, bueno, está aquí, la abrazo, la integro, y entonces así se puede transformar, si no, no se puede. Y luego ya pues más la parte de la esencia, ¿no? La parte espiritual, que esa parte me gusta mucho también. ¿Y cómo hago esto? Que además era lo que tú me habías preguntado, pues a través de terapia Sí. individual, que ahí vamos a la raíz del problema, porque muchas veces nos quedamos como muy arriba, y a mí me gusta mucho profundizar, porque es como, esto que se me está repitiendo en la vida y lo estoy proyectando todo el rato, ¿por qué es? Porque lo tienes grabado en tus células de alguna forma, ¿no? Está ahí en tu memoria celular. Entonces, eso está en el inconsciente, no lo sabemos. Entonces, a veces la gente reitera, ¿y por qué me pasa esto? Pero no lo podemos saber desde el consciente. Entonces, a mí me gusta bajar desde la terapia individual al subconsciente, a través de hipnosis, de técnicas de integración cerebral, bueno, un montón de métodos al final que utilizo. Entonces, Sí. ahí vamos a la raíz del problema, y desde ahí ya, una vez que sale al consciente, se borra, se elimina, ya no está de alguna forma en el campo electromagnético, y ya Sí. no lo atraemos. Entonces esa situación que todo el rato se proyectaba, ¿por qué era? Porque estaba vibrando en el campo electromagnético. Entonces somos seres electromagnéticos, atraemos en lo que vibramos, y si estás vibrando en eso, lo vas a atraer. Luego, por terminar, y tampoco me quiero enrollar en esta parte mucho más, pues Sí. tengo sesiones grupales, luego también doy formaciones para empresas, un montón de formaciones diferentes, pero todo relacionado con la parte más interna, pues gestión de estrés, mindfulness, gestión del tiempo, trabajo en equipo, todas estas que están más relacionadas. Y también Qigong, que Qigong también lo hago para empresas, lo hago individual y lo hago para empresas, que también me considero como un poco embajadora del Qigong, que mucha gente no lo conoce, y es como mi parte, es de embajadora, para que la gente conozca esta maravilla que es el Qigong, que es lo que hemos venido a hablar un poquito de. Muy bien, oye, qué maravilla. Has dicho un montón de cosas súper interesantes. Luego profundizaremos, ¿vale? Si te parece, Perfecto. en alguna de las cosas que has comentado. Pero háblanos del Qigong. ¿Cómo Yolanda llega al Qigong, ¿no? Es decir, ¿dónde se produce ese momento en el que Yolanda y el Qigong hacen clac, ¿no? Pues mira, ya esto fue hace muchísimos años, pues debe de hacer unos 25, que ya hace un ratito de tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces, pues mira, fue de una forma que yo no sabía ni qué era Qigong, ahora explicamos un poco. Mi tía tenía que comprar un regalo a mi tío, que era su cumpleaños, y me dijo, mira, hay una tienda, tienes que ir a esa tienda y compra, pues, una cosa que me pidió, ¿no? Para que no la viera mi tío. Entonces había
pues los típicos folletos, ¿no? De primera clase gratis, Chikun, te cambia la vida. No pierdo nada. Y ahí fue, o sea, fue ir a la primera clase y fue, me enamoró aquello del Chikun, o sea, fue un sentir. Y ahí empezó toda la historia mía con el Qigong, ¿no? Desde ese sentir el cuerpo desde un lado diferente que yo nunca había sentido. Así fue que como empecé. Creo que nos encontramos los dos. Yo no lo busqué o nos encontramos a la vez. Qué maravilla. Bueno, casi, Yolanda, es como que el universo, ¿no? El universo Total, la sincronía. se unió, ¿no? Y tú llegaste allí, el Chikun apareció y ahí hubo ese magia, ¿no? Por esa magia, ¿no? Fenomenal. Oye, cuéntanos, sobre todo para aquellas personas que no conocen el Chikun, ¿vale? ¿Qué es el Chikun realmente? Y como segunda cuestión, es decir, ¿qué beneficios, ¿vale? Podemos obtener si practicamos Qigong? Vale, pues mira, el Qigong está relacionado con la medicina tradicional china. Toda la gente conoce el Tai Chi, que más o menos conoce cuando vemos a la gente en los parques hacer Tai Chi. Pues el Qigong es la base del Tai Chi. O sea, antes de que apareciera el Tai Chi, aparece el Qigong. Entonces está basado en unos movimientos que lo llamamos meditación en movimientos, son movimientos muy armónicos y a la vez muy efectivos. A mí me gusta la sencillez y la efectividad del Qigong, que es una filosofía que llevo a mi vida. Es decir, porque a veces, sobre todo los que somos emprendedores, Javier, sí, porque a veces tenemos que esforzarnos para llegar a, yo que sé, a algún proyecto, a final de mes, a objetivos, cuando realmente el Qigong lo que enseña es que desde la sencillez, desde el yo soy, desde la presencia, se puede conseguir sin ningún esfuerzo. Entonces, eso es lo que a mí me enseña esa filosofía. El Qigong está relacionado con 3 cosas a la vez, que es el propio movimiento que estemos haciendo, la respiración y atención a un punto. Atención a un punto que está relacionado normalmente con un meridiano de acupuntura. Sí. Vamos, más en puro presente no podemos estar porque tenemos que hacer 3 cosas a la vez. Entonces no podemos estar pensando mañana tengo que ir a comprar plátanos. No. Claramente. No, porque son 3 cosas a la vez. Entonces eso nos hace estar, o sea, el tiempo que los alumnos están conmigo, y a mí me pasa totalmente, estamos ese tiempo, esa hora y media, normalmente ahí, pues estamos haciendo solo eso. Entonces eso ya simplemente estar en el presente te cambia un montón. Y ya cuando empezamos a hacer esos movimientos súper efectivos, pues imagínate, ¿no? Está relacionado con la medicina tradicional china, como decía, que lo divide en estaciones del año. Y eso además lo divide por órganos, por vísceras, por animales, por un montón. Voy a especificar solo ahora, si hay luego más tiempo cuento más, pero ahora la del invierno. Sí. Ahora en invierno, que coincide con el ciclo final para luego empezar de nuevo otro ciclo que será la primavera, cuando empiezan las hojitas, pero ahora es como el otoño es la introspección, a ver, he llegado hasta aquí, lo estoy haciendo bien, venga, cambio algo. El invierno es la finalización, la transmutación, el cambio del nuevo ser, el cambio del nuevo yo, mi nuevo yo, y en primavera aparece ese nuevo yo. Entonces, esta terminación del ciclo está relacionado con el agua, con el elemento agua, y el elemento agua es el fluir, es la adaptabilidad, y me adapto a lo que viene, ¿no? Es la fluidez al final. Y el órgano visceral relacionado es los riñones y la vejiga. Entonces, precisamente ahora hay que cuidar más esa parte, fortalecer más los riñones que estén calentitos con el frío que hace y la vejiga. La emoción también todo está relacionado con cada emoción. La emoción de esta estación del año es el miedo. De hecho, todo es tan lógico al final. Cuando yo lo aprendí todo desde la lógica, es como los niños cuando tienen miedo, ¿qué pasa? Se hacen pis, ya está relacionado con riñones y vejiga, ya está. Lo aprendo así todo porque desde ahí tiene tanta lógica al final. Entonces, ahora también trabajamos esa emoción, el miedo, ¿no? Fíjate esto último, Yolanda, perdona que te interrumpa, que has comentado, porque a veces cuando hablamos, ¿no? de este tipo, ¿no? A ver, ¿cómo te diría yo? De escenarios, ¿no? Como es el Qigong, como que parece que está como más en la parte de arriba, permíteme, pero luego fíjate, has nombrado la lógica, con lo cual hay una parte de ciencia unificada brutal a este tipo de componentes. ¿Por qué te comento esto? Y sobre todo, a veces, pues no sé, también cuando estás con los colegas, ¿no? O tal, si no entiende, dice, no, es que
hago Qigong, ¿no? O hago Tai Chi, como decías antes. Y pueden pensar en un momento dado, wow, pero este muchacho o esta muchacha, pero fíjate, tal y como lo has descrito, está todo perfectamente unido y hay una conexión con la ciencia también muy potente, ¿no? Sí, de hecho, desde la neurociencia se está estudiando mucho el Qigong ahora. Claro, fíjate, Mucho, fíjate. mucho el Qigong. Se están viendo esos beneficios, porque no solo está, como bien hablabas antes, que me preguntabas por los beneficios, Sí, no solo está la parte física, que la parte física puede ser desde quitar dolores de cabeza que la gente tiene mucho, sí, jaquecas, la gente viene durmiendo muy mal también, con mucho insomnio. Digo lo principal, o sea, lo que sí, 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 más o sí. menos viene, la gente viene también con mucho dolor de estómago, estrés, entonces todo eso se trabaja a través del Qigong con estos ejercicios que son muy facilitos, ¿no? Esto es la parte más física. Luego está la parte más emocional, que también se trabaja esas emociones porque cada órgano está relacionado, como te decía, con una emoción. Entonces también se trabajan desde ahí y con colores, con sonidos curativos, también hay un montón de cosas. Ujú. Y luego la parte mental nos trae paz, serenidad, concentración. A mí siempre me gusta empezar las clases, siempre empiezo así las clases diciendo, ¿cómo venís? ¿Cómo estáis? ¿No? Poner conciencia. A mí soy una persona que me gusta mucho poner conciencia. Si no ponemos conciencia no sabemos a qué punto B vamos. Primero tengo que saber el punto A. Entonces, incluso en las clases, bueno, ¿cómo estás y cómo vienes hoy? ¿No? Y entonces, después de terminar la clase de Qigong, lo primero que les digo, las que hago online, por Zoom también las hago por aquí, Ajá. miraos la cara, o sea, les cambia hasta la cara, les cambia la energía, les cambia la cara. Muchos vienen estrés y cansados y es como, wow, ahora tengo energía y vitalidad para seguir. Pero es muy bonito lo que pasa porque no es, ay, me queda súper relajado. No, es ese punto de relax y calma, pero también vital. ¿Sabes? Es como que no es, me apetece, me voy a la cama. No, no es ese. Es el de, estoy súper descansado, me quita el cansancio, estoy vital, estoy tranquilo, estoy en calma, ¿no? Esa es la parte más mental que a la gente, a mí me encanta también esa parte. Y luego todo eso que hace que vayamos de forma interna. Esto se llama alquimia interna, es que el Qigong es muy amplio. Entonces, Sí. al final, cuando vamos a la alquimia interna, ahí estamos trabajando ya la parte de la esencia. Ahí vamos más a la parte espiritual, ¿no? A las posturas meditativas de pie, que también tenemos posturas meditativas de pie. Hay una postura meditativa que es con la que yo termino casi siempre, voy cambiando, pero esta me gusta mucho, que se llama Buchi y Ujú. significa nada que hacer. Nada que hacer mientras todo se hace. Es decir, y yo que sé que es lo mejor para mí, entonces yo he trabajado la energía, que por cierto no he comentado, aprovecho ahora a decir, chi significa energía. Sí. Sí, y Kun significa es saber cómo elaborar, cómo manejar esa energía. Al final es destreza para mover esa energía que hay en el cuerpo. Entonces, una vez que nosotros la hemos movido a través de toda la clase de Qigong, yo no sé en ese momento, porque yo como ser humano hay una energía, un sabio interior, una energía espiritual que sabe mucho más que yo, entonces ahí con esa postura meditativa permito a esa energía espiritual, llamarlo espiritual, Sí, que sí. haga lo que tengan que hacer en ese presente. Entonces hay gente que, pues a mí la energía me ha ido a los brazos, o me ha ido al corazón, o me ha ido a la cabeza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que el ser humano no está acostumbrado a nada. Sí. Hacer nada. Pero hay que hacer nada. Entonces, cuando permites, todo se da. Cuando permites, todo se da. Entonces, esa parte es muy bonita. Entonces, también ahí trabajamos de esa parte de la esencia, ¿no? La parte Ajá. más espiritual. Entonces, como ves, recoge los cuatro ejes para mí muy, muy importantes, que es lo que he puesto ahí en mi nombre con el método FEME, ¿no? Que toco al final los cuatro ejes. Ujú. Sí, sí, fíjate, Yolanda, cuando has comentado esto de no hacer nada, ¿no? Es verdad, estamos en una sociedad tan acostumbrados a constantemente hacer cosas que efectivamente cuando dejas de hacer es que aparecen ahí una cantidad de sentimientos y yo siempre me gusta ponerme en primera persona, de Sí, culpabilidad, de no estoy haciendo lo suficiente, en fin, todas estas cosas que la mente te lleva a escenarios. Pero es cierto que cuando aprendes a parar y empiezas a vivir y a sentir, realmente es que es una auténtica pasada. Y esto, ¿por qué lo comparto contigo? Porque yo soy de los de hacer, 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 pero he aprendido también a dejar de hacer. Y cuando eso dejo de es. hacer, noto una paz y una serenidad interna, Yolanda, Total. que yo mismo me digo, pero bueno,
pero ¿por qué esto, Javier, con 50 y pico de años, no haberlo hecho con 20? Hombre, si esto es una maravilla. Una Totalmente. maravilla. Oye, Yolanda, más cosas. Am, realmente el Qigong, y nos habéis hablado, ¿no? Es decir, cómo ayudas, ¿no? A personas, profesionales, bueno, también entornos empresariales y demás. ¿Para quién crees que es el Qigong? Porque está claro que para el ser humano, ¿no? Pero desde tu experiencia profesional y todo lo que te da esta experiencia, también profesional y personal, ¿para quién crees que realmente está diseñado especialmente el Qigong o partes del Qigong? Vamos. Pues fíjate, yo te diría que puede ser desde, o sea, va y es desde niños a partir de 6 7 años Ujú. hasta personas mayores. ¿Por qué niños también? Porque fíjate en las escuelas, que aquí es una parte que yo estoy incidiendo en la escuela de mi hija, Sí. se empieza la clase y se empieza ya directamente a lo que toque ese día, ¿no? Ujú. Entonces, allí en China lo que hacen es primeramente vamos a hacer ejercicios de concentración y memoria. Y Muy vamos bien. a ponernos de pie, vamos a mover la energía para ya. Entonces, si la movemos energía 3 4 minutos, que no estamos hablando de que tenemos que estar media hora, Sí, sí, pero tres sí. cuatro minutos me concentro, pongo cierta forma, ciertos movimientos y desde ahí empezamos las clases. Entonces, yo hice también formación para Qigong para niños y además es maravillosa porque además la forma, y además es importante esto también, la forma que empezó el Qigong es que el ser humano empezó a observar a los animales. Ajá. Entonces, los animales era como el movimiento de la grulla, el mono que iba hacia un lado y hacia otro, el tigre. Entonces empezaron a observarlos y de ahí empezó el chikun, o sea, el nacimiento real fue de observar a los animales. ¿Por qué estos movimientos? ¿Por qué esto nos abre los pulmones? La grulla está relacionada con el elemento metal, con pulmones. Entonces, desde ahí, ellos como lo hacen como un juego, los niños como un juego. Entonces es importante para los niños desde ahí. Luego ya para las personas adolescentes también les viene muy bien, bueno, la adolescencia que te voy a contar. Entonces también he estado trabajando con ellos todo este tema y luego ya personas, bueno, pues de todas las edades Sí. y incluso mis padres hacen chikun. ¿Por qué? Porque además hay un chikun más fuerte, que es el de camisa de hierro, ¿no? Esto que se ve en las películas, ¿no? Sí, Ese es el sí. chikun súper fuerte, pero luego está el que es más sencillo, más útil, que es el que más está hecho pues, para las personas más mayores que no pueden ir a un gimnasio a trabajar sus tendones, pero a través de estos ejercicios para ellos son muy fáciles. Entonces, realmente me gusta mucho y me alucina porque está hecho para todas las edades. Incluso en hospitales, sobre todo ahí en China, es como que te recetan esto que tienes que tomar y este ejercicio de Qigong Qué maravilla. para Qué equilibrar lo maravilla. que sea. Qué maravilla. Fíjate esto último que has comentado, qué maravilla sería, ¿no? Que se eliminaran, ¿no? Toda esa base de prejuicios que hay en el occidente, ¿verdad? Y que al final cualquier tratamiento, ¿vale? Si tiene que llevar un tema de medicación, lo lleva, Sí, pero perfecto, pero acompañado, ¿vale? acompañado. De esto que acabas de plantear, qué María, porque al final no deja de ser algo integrador, ¿no? Es decir, Totalmente, ni complementa. elimino una cosa, ni elimino la otra, Eso es, sino que integro ambas para que realmente la recuperación de la persona, ¿vale? O complementaria. la cierta estabilidad de la persona, sobre todo también en personas mayores, pues sea mucho más sostenible, ¿no? En ese sentido. Oye, dentro de lo que es el mundo empresarial, ¿no? Yolanda, es decir, ¿qué recomendación, ¿no? podrías trasladar, sobre todo para aquellas personas que nos puedan estar escuchando y que sobre todo, ¿vale? Pues que puedan ser directivos, directivas, mandos intermedios y que realmente tengan bajo su responsabilidad un equipo de personas y que evidentemente ya no solamente hablar desde el punto de vista de liderazgo, lo que nos cuentan muchos libros, que eso está muy bien conceptualmente, sino la peli de cómo aplicar esto y sobre todo cómo aplicar, ¿vale? Y integrarlo dentro de lo que es esa parte conceptual occidental más amplia, ¿no? ¿Qué consejos recomendarías decir, oye, pues mira, un directivo, no sé, que puede estar dirigiendo a 30, 40, 100 personas, ¿vale? ¿Qué recomendaría a su equipo para que evidentemente estuvieran en escenarios de mayor serenidad, mayor concentración, ¿no? Con una energía, como tú bien has explicado, que me ha encantado, vital, ¿no? Ese punto de serenidad, pero esa energía, ¿vale? Que te hace ir en una dirección
y algo que bueno, también se habla mucho, tú lo sabes, Yolanda, pero vivir en el presente, es que esta es la clave, ¿no? Y siempre estamos con la mentalidad de mono, ¿no? Yendo para un lado y para otro, pero Eso no en es. el presente, ¿no? Pero es que no tenemos otro, o sea, Es que no tenemos solo otro, está el presente. efectivamente. Entonces, bueno, Sí, a partir de ahí, mis formaciones son, la verdad es que son muy sencillas, o sea, al final sí, son muy básicas y muy sencillas, pero creo que ahí no tenemos que hacer, chicos, tenemos que hacer 5 veces el pino, no. O sea, ¿qué es lo más básico que la respiración? Pues atentos a la respiración. Cambiando la respiración, ahí ya podemos empezar a cambiar muchas cosas porque soy consciente, de repente tengo estrés o ansiedad y ahí ya con el mero hecho de cambiar la respiración va a empezar a cambiar algo, o sea que es súper importante esto, ¿no? Y luego sí que hay específicos, algún ejercicio de Qigong específico que, bueno, yo enseño bastante, hago series, hacemos automasajes, también para subir el sistema inmune. Entonces también ahora estamos trabajando sistema inmune para que ese equipo esté fuerte y luego ya desde ahí pues poder aminorar el estrés, la ansiedad, trabajar todo esto, la preocupación que está relacionado con el elemento tierra, la preocupación cuando nos preocupamos sí, está sí. relacionada con el estómago, con el páncreas y con el bazo. Ajá. Entonces, pues desde ahí también se trabaja eso, ¿no? Porque estoy preocupada. Si al final la preocupación, sabemos que el 93% de las cosas que pasan no van a ocurrir, pues no Ujú. me preocupo, ¿no? Entonces es importante para mí, es como volver a lo sencillo, a lo básico, darme cuenta y sobre todo vivir ahí en ese presente y con la respiración y unos cuantos ejercicios así muy facilitos porque son muy fáciles. Al final, lo que es importante, yo he visto en las empresas, es que cambia, en vez de ese ritmo acelerado, vas más tranquilo, tienes que hacer las cosas igual, pero cuando nosotros, y vuelvo a lo del principio, somos un boomerang. O sea, si nosotros estamos proyectando todo el rato esta energía de, fíjate, ansiedad, no sé cuántos, de repente te van a entrar 50 mail con Claro, problemas. claro, Pero si tú estás tranquilo y ya de repente este es mi presente, vale, tengo que hacer muchas cosas, vale, pero lo voy a hacer uno a uno. Y ese día, como no estás de esta forma, pues a lo mejor te entran solo 5 mail y puedes estar claro. más tranquilo haciendo otras cosas que tenías que hacer. Entonces, cuidado en cómo estamos, en qué proyectamos, qué pensamos, por eso la presencia y el presente, porque lo proyectamos fuera y al final cuanto más enviamos esa energía, más vamos a recibir. Por eso la importancia, Javier, que hablábamos antes, a veces cuanto más, o sea, cuanto menos hacemos, más estamos haciendo. No es que no estemos haciendo, es un trabajo interno. A ver, entenderme. Sí, No sí, es sí, sí, me tiro sí, la bartola y que la vida se sí, haga. sí, No, es sí, un sí. trabajo interno. Es interno. Entonces, en la manifestación externa, ahí ya luego se ve en esa manifestación externa, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacerlo todo desde ahí, desde ese trabajo interno, que a veces no es amable, pero aconsejo que merece la pena, porque no es poner una tirita, es profundizar en la herida y sacar esa Sí, herida. sí, sí, Entonces ya la vida se reconvierte totalmente. sí, totalmente. Yo, de hecho, de nuevo, ¿no? Y voy a esta parte. Durante el año pasado sí que es verdad que decidí, Yolanda, parar, ir más despacio, ¿vale? Ir más Ujú. lento. Efectivamente, en la línea de lo que comentabas tú, no se trata tanto de no hacer, sino de dejar de hacer, ¿no? Muchas cosas. Y es curioso el efecto que realmente se produce, porque al Totalmente. final terminas haciendo mucho más cada día, con un nivel de serenidad y te diría, de estrés, por ponerle una palabra, ¿vale? Mucho más reducido y sobre todo vibrando, como digo yo, o sea, teniendo el sentimiento de estar viviendo, no de ir Lo como entiendo. pollo sin cabeza, No ir ¿sabes? en Que esto, automático, ¿verdad? Porque vamos en efectivamente, automático. efectivamente, ¿no? Y bueno, claro, es verdad que al final también te lo tienes que permitir, ¿no? Como dices tú, no es amable, pero efectivamente cuando te lo permites y lo trabajas, evidentemente ves el resultado, ¿no? En este sentido. Yolanda, nos estamos acercando al final, vamos a tener, espero, muchas más ocasiones para poder charlar, porque es súper interesante, ¿vale? Lo que estás Estupendo. comentando. No quiero dejar, cuando has hablado antes de abrazar las emociones Sí. para transformar, que wow, ¿vale? Fíjate, en 5 palabras, todo lo que has dicho, ¿eh? Claro, porque a esto me refiero muchas veces a cuando estamos tristes o Sí, cuando nos pasa algo,
Pues casi que me pongo la tele, bueno, casi que la gente se pone la tele o ¿qué se hace? Poner el móvil y entrar en cualquier red social y entonces estás evitando de alguna forma esa tristeza que realmente está, esa tristeza, esa preocupación, ese miedo, ¿no? Sí, Entonces sí. cuando realmente dices, bueno, a ver, miedo, a ver, a qué tengo miedo? Venga, ven aquí, vamos a ver qué es lo que pasa contigo. Entonces cuando profundizas en ese miedo, bueno, pues lo aceptas, lo asumes, lo trabajas, lo sientes y entonces el miedo, como le estás haciendo caso, se empieza a quedar chiquitito porque ya le estamos abrazando de alguna forma, ¿no? De la Muy otra bien. forma, cuando le retiramos, se hace fuerte Claro, claro. y Qué bueno, aquí le estamos como aceptando de alguna forma. Ven aquí que te estoy haciendo caso y es como, oh, qué bueno. y ya ahí, a eso me refiero con abrazar las emociones. Qué bueno, qué bueno. Pues Yolanda, queremos agradecerte desde Open Mind que hayas estado en este espacio de Tips Café. Evidentemente una invitada de lujo, Muchas ¿vale? gracias. Nos has comentado cosas, joder, muy potentes. Cosas como sencillez, efectividad, vivir en el presente, abrazar las emociones para transformar, eh, bienestar, gestión del estrés, espiritualidad, mentalidad, trabajar también el físico. Y bueno, yo sí que me gustaría, ¿no? Que nos pudiéramos despedir con el tema que hemos empezado, ¿no? Es decir, el Qigong, es decir, lanza el último tip, consejo que quieras darnos, sobre todo para aquellos que evidentemente pues, no lo hemos trabajado evidentemente con la profundidad que tú lo has trabajado, ¿no? Ok, pues mira, a mí una de las cosas que me enamora del Qigong, y esto es desde el sentir, es como cuando empiezas una clase y cómo te vas. Y a veces yo no Sí, tengo palabras para expresar lo que yo siento en ese momento. O sea, las palabras se quedan cortas. sí, Es una grandeza interna lo que siento por dentro, que me sí. doy cuenta de que soy mucho más que este cuerpo físico, que estos pensamientos. Entonces, cuando llegas a ese nivel, bendiciones al Qigong. Es como, qué bonito poder sentir esto desde aquí. Y encima, cuando yo veo la transformación en las personas que tengo enfrente, es que me quedo sin palabras. O sea, es que no hay palabras. No, alegría incluso se queda pequeña. Sí. Entonces, claro, eso es desde el sentir. O sea, yo invito desde aquí a todas las personas que os interese a una clase gratuita, simplemente para que sintáis ese, esa maravilla que es el chikun, porque cuando llega a tu vida de verdad que no quieres... Yo he llegado a muchas empresas y me han dicho, ¿cómo he podido estar 50 años sin conocer el chikun? Claro, ¿lo ves? ¿En Mira. serio? Me lo han dicho. ¿En serio me han dicho? En un ministerio me lo dijeron una vez, haciendo una formación. Claro. Fenomenal. Pues Yolanda, lo dicho, un placer de verdad haberte tenido en este espacio, en este ratito. Gracias por tu conocimiento, por tu experiencia. Y, Fenomenal. y bueno, acabamos con esa palabra, ¿no? La grandeza, ¿no? Que se puede La sentir, grandeza del ser, ¿vale? eso es. Exactamente, ¿no? Practicando el Qigong, ¿no? Y sobre todo, todas, ¿no? Las alternativas y todas las palancas que hay alrededor del mismo para, bueno, pues sentirnos mucho más, ¿no? De lo que a veces nos sentimos, ¿no? En este sentido. Pues Yolanda, muchas pues gracias a muchísimas vosotros, gracias. Javier. Para mí ha sido un placer compartir, porque como se nota es una de mis pasiones. Me encanta. Se nota, se nota, Se se nota, nota, ¿eh? ¿verdad? Se nota. Y nada, para cualquier cosa que estoy para ayudaros, para... Y bueno, pues si me queréis buscar, yolanda.garcia.gómez en las redes y Yolanda García Gómez también en mi web. Así que Fenomenal. encantada de aportar este pequeño granito, que estos granitos luego sí que son grandes transformaciones en gente y a mí eso es una de mis pasiones. Seguro, seguro. Bueno, decirte desde aquí, ¿vale? Que yo sí que quiero, tener una Vale. sesión contigo de Qigong, ¿vale? Y quiero sentir, ¿no? Esa grandeza, ¿vale? Claro que sí, bienvenido. A la que hacías mención. ¿De acuerdo, Yolanda? Estupendo, muchas Pues gracias. nada, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Chao. Gracias. Chao.